Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Hoy les traigo una guía básica de controles para BeamNG Drive. Y bueno, yo creo que esta guía va a ser bastante útil, ya que siempre me encuentro mucha gente que me pregunta acerca de controles, cómo se pone cámara lenta, cómo se pone, pues eso, cómo se cambia de vehículo y varias cosas. Así que en el día de hoy les voy a explicar los controles básicos que deberían saber para poder jugar bien a este juego. Y lo voy a dividir en dos partes. Una primera parte sobre los controles de la interfaz del juego. Y la segunda parte más concreta para cómo controlar los vehículos, ¿vale? Así que vamos a empezar con una parte de la interfaz principal. Y bueno, como ya saben, si le damos a la tecla escape, se nos abre el menú este de la izquierda, donde podemos seleccionar nosotros pues los vehículos o las configuraciones, el modo fotografía, ¿vale? Distintas cosas que bueno, esto es lo más básico y que deberían saber. Y por cierto, me gustaría comentarles antes que nada que, bueno, obviamente si ustedes se van aquí al menú de opciones y luego a controles, pues van a tener aquí toda la lista de controles, ¿vale? Del juego, gameplay, cámara, ¿vale? Cómo se mueven las cámaras y tal, aunque son muchos controles y yo lo que les voy a explicar pues van a ser los más sencillos, digamos, para que no tengan tampoco que liarse mucho aquí. Así que bueno, vamos a continuar con más controles. Si le damos al tab o tabulador, se nos cambiará al siguiente vehículo que tengamos. Yo aquí tengo otro vehículo y si le volvemos a dar tab, pues regresa al que teníamos antes. Así si tuviéramos por ejemplo 4, pues iría pasando de uno en uno hasta llegar otra vez a este. Si le damos Mayu y Tab al mismo tiempo, ahora no van a ver cómo vuelve a cambiar a este, ¿vale? Pero si tuviéramos más, pues lo que haría sería volver al primero directamente. Bueno, también tenemos una serie de atajos, ¿vale? Como por ejemplo Control W, que nos abre directamente la configuración de vehículos, o como por ejemplo Control E, que nos abriría directamente la pestaña de vehículos y así no tenemos que ir a elegirlos. Bueno, son atajos simplemente. ¿Qué más? Importante, si le damos a la J, se nos va a parar el juego, ¿vale? Se nos pausan las físicas, se nos para absolutamente todo el juego, solo podemos mover la cámara, ¿vale? Así que si yo por ejemplo estoy por aquí andando, le doy a la J y se nos para, ¿vale? No podemos mover absolutamente nada. Si le volvemos a dar la J, pues se pone en movimiento. ¿Qué más controles tenemos? También tenemos el F10, que si le damos se nos va a abrir el nuevo editor de mundos que han metido en el juego. Y aquí lo que vamos a encontrar son una serie de herramientas, como por ejemplo aquí arriba le podemos dar en Tools y tenemos pues no sé, diferentes cosas para la IA, o si queremos hacer mapas o cosas así, editor de materiales, etcétera. Y le volvemos a dar otra vez F10 y se nos cierra. El antiguo editor de mundos, ¿vale? Se abre con el F11. Nosotros le damos a F11, tardará un poco en cargar. Y como ven, aquí se nos ha abierto el editor de mundos, donde podemos cambiar cosillas como por ejemplo la cámara, la velocidad de la cámara, no sé, el punto de vista. Podemos hacer también mapas desde aquí, podemos construir carreteras, construir ríos y cosas así. Y le volvemos a dar F11 y nos vuelve otra vez al juego normal. Si al darle F11 les dice algo así como que no les deja, ¿vale? Lo que tienen que irse es aquí a opciones y cambiar la pantalla y ponerla en borderless, que significa modo pantalla completa sin bordes. Y bueno, vamos a pasar ahora a explicar controles más específicos dentro de lo que es el coche. Y bueno, vamos a empezar por uno de los más básicos de todos, y es que si queremos conducir, por ejemplo, en modo automático, como estoy yo ahora mismo, que las marchas pues se cambian solas. Bueno, en este caso directamente es que no tenemos marchas porque va en directo, en D. Pero si tuviéramos, por ejemplo, un coche automático como es este de aquí, que como ven abajo a la derecha ahora mismo está en R, ¿vale? Que quiere decir marcha reversa. Vale, y ahí ven, ahora ven que está en primera, ahora en segunda, y como ven nos va cambiando las marchas, pues eso, un coche automático. Para cambiar esto le vamos a dar a la Q y ahora ven que pone arriba a la izquierda Realistic, y ahora esto quiere decir que nosotros tenemos que cambiar las marchas. ¿Cómo se cambian las marchas? Pues si estamos utilizando teclado le vamos a dar a la X para subir de marcha y a la Z para bajar de marcha. Como ven ahí, por ejemplo, voy a subir ahora a cuarta, abajo a la derecha lo pueden ver, y ahora voy a bajar otra vez a primera. Ahí está.
Vamos a seguir viendo más controles del coche, como por ejemplo pueden ser las luces. Para encender las luces tanto delanteras como traseras le vamos a dar a la N. Ahí ven cómo se repliegan las luces. Si le damos otra vez se nos ponen las luces de carretera, las luces largas digamos. Y si le volvemos a dar una tercera vez, pues ya se nos cerrarían directamente. También tenemos los indicadores, ¿vale? Los intermitentes, que serían con las comas del teclado. Si le damos a la coma izquierda, ven ahí que está parpadeando a la izquierda, y en la derecha, ahí está parpadeando a la derecha. Si le damos a la barrita esta que hay horizontal del teclado, pues se nos pondrían los dos intermitentes a la vez. Como ven, ahí están los dos intermitentes parpadeando a la vez. Más controles importantes que debemos tener en cuenta, por ejemplo, la tecla de respawn, ¿vale? Si queremos volver a poner nuestro vehículo donde estaba antes, le vamos a dar a la R y como ven se nos vuelve a poner donde estaba. Más controles del vehículo tenemos, por ejemplo, la P para poner el freno de mano, el freno de estacionamiento. Como ven ahí, lo acabo de poner y ya el coche no puede moverse, o apenas puede moverse. Y si lo quito, pues ya sale. También tendríamos la letra H para el claxon o la pita del coche, ¿vale? Ahí lo pueden ver. Y tendríamos la letra V para apagar el vehículo. O también podemos utilizar este botón que suele venir por defecto. Como ven, lo acabo de apagar y ahora lo acabo de encender. Y bueno, vamos a continuar con más teclas útiles. Y en este caso, igual que les dije que la R nos vuelve directamente a nuestro punto inicial, en este caso también tenemos la letra Insert, ¿vale? La tecla Insert, que lo que va a hacer es, como ven, regresar a una posición, pues digamos anterior, pero más corta, ¿vale? Podemos como retroceder un poco en el tiempo. Por ejemplo, si yo me muevo por aquí a la derecha y ahora a la izquierda, y quiero volver, por ejemplo, hacia la curva de la derecha, pero no quiero volver al final del todo, entonces le doy a Insert, retroceder en el tiempo y ahí estoy, por ejemplo, otra vez. A continuación, otra característica que también me pide mucha gente, y es cómo se pone la cámara lenta. Para esto en teclado lo que vamos a hacer es darle a Alt mientras presionamos la flecha de abajo del teclado. Y como ven ahí, lo tenemos ahora en cámara lenta el juego. Para que vuelva otra vez a la normalidad, mantenemos Alt y flecha hacia arriba el teclado. Otro que también es muy importante es el cómo cambiar de cámara. Si yo, por ejemplo, quiero cambiar a una cámara interna ahora mismo, lo que le tengo que dar es a la tecla C. Y como ven, ahora tengo una cámara interior. Si le vuelvo a apretar, ahora estamos en el capó y le damos otra vez, tenemos una cámara cinemática. Como ven, que nos va a ir grabando por donde nosotros vayamos. Y me acabo de estampar. Otro control también que suele ser bastante interesante es el de mantener apretado control y pasar el ratón por encima del vehículo. Y como ven, se nos ponen una especie de bolitas azules que son nodos y de los cuales podemos tirar de ellos, ¿vale? Como ven, podemos agarrar un vehículo o ponerlo hacia donde nosotros queramos. Y que, por cierto, si le hacemos clic al botón central del ratón, se nos va a quedar enganchado hacia ese punto que hayamos elegido. Si le volvemos a dar otra vez al botón, se nos suelta. Hablando también de esto, tenemos uno que me parece a mí muy importante, y es que, por ejemplo, si yo ahora quiero poner el coche, no sé, en otro lugar, ¿vale? Que esté alejado de aquí, pero no quiero ir conduciendo, pues lo que podemos hacer es darle F8. Entramos en una especie de cámara de modo libre, ¿vale? Y entonces ahora nos podemos mover hacia donde nosotros queramos. Por ejemplo, me voy por aquí hasta aquí, venga. Y para traer el vehículo hasta esta posición le vamos a dar F7 y ya tenemos nuestro coche aquí. Esto también es muy útil por si se nos queda el coche entre un muro, por ejemplo, si se nos queda bugueado en algún sitio, pues podemos hacer eso, le damos F8, nos vamos hacia otro sitio donde se pueda poner y le damos F7 y ya se nos pondrá. Y bueno, chicos, con esto ya han quedado más o menos explicados los controles básicos del juego.
No sé, es muy probable que me olvide algunos, ¿vale? Porque hay bastantes, pero bueno, como ya les comenté anteriormente, pues siempre se pueden ir a opciones y pueden cambiar los controles a su gusto o ponerlos en otras teclas, etcétera. Y bueno, quizás, no sé, yo creo que no hace falta que lo diga, pero para conducir el coche con teclado simplemente tienen que utilizar las flechas del teclado, aunque yo creo que esto es bastante obvio. Y bueno, no sé si se me olvida algo más, pero ya saben que como siempre me pueden dejar abajo en los comentarios cualquier duda que tengan, así como posibles sugerencias para próximos vídeos. Así que poco más que decir. Espero que les haya gustado el vídeo, espero sobre todo que les haya servido y nos vemos en la próxima. Hasta luego.